Buen día chicos, les voy a compartir ahora un video de otro caso de factorización de polinomios. Nosotros habíamos visto factor común y hoy vamos a estar viendo diferencia de cuadrados. Voy a arrancar con un ejemplo entre un producto entre dos binomios y al hacer distributiva, ese producto nos deja como resultado cuatro términos. X por x cuadrado, y así x por menos 4x, 4x y menos 16. Pero en ese cuatrinomio hay dos términos que se pueden eliminar. Entonces, en definitiva, el resultado nos queda un binomio, x cuadrado menos 16. Ese resultado, ¿sí? Fíjense que es una diferencia, una resta, una diferencia entre dos cuadrados, el cuadrado de x y además el cuadrado de 4. Y se están restando. Es decir, esta forma de producto, donde se parecen mucho, ¿no es cierto? Los binomios aparece lo mismo una vez sumando y otra vez restando, nos queda el resultado con esta forma, que se llama diferencia de cuadrados, una resta entre dos cuadrados. Vemos otro ejemplo, o el mismo, mejor dicho, pero en sentido contrario, es decir, vamos a pasar de esto a forma de producto, por eso digo que estoy factorizando. Fíjense que tengo x cuadrado menos 16, por lo tanto, sí, el cuadrado de x y el cuadrado de 4, que va a aparecer una vez sumando y una vez restando. Si yo hago toda esta distributiva, voy a volver a esto. Pero por supuesto que esa distributiva no hace falta hacerlo. Ya nos queda de esta forma escrito esto que estaba en forma de resta en forma de producto. Otro ejemplo. En este ejemplo es fácil darse cuenta que esto es el cuadrado de 7, pero este puede confundirnos y a lo mejor no solo complicarnos que ya no aparece la x, aparece otra letra, es lo mismo, sino que además aparece a la 12. Pero esa potencia también puede ser pensada como un cuadrado. Recordando lo que pasaba con potencia de potencia, que se multiplican los exponentes, puede pensarse como m a la sexta al cuadrado y 7 al cuadrado. Por lo tanto, apareció nuevamente una diferencia de cuadrados. ¿Cómo queda esto? M a la sexta más 7, el número que elevaba al cuadrado para obtener 49, y ahora por m a la sexta menos 7. Con la práctica es un caso de factorización que normalmente a la mayoría de los alumnos les resulta sencillo. Un contraejemplo. Aparecen dos cuadrados, el cuadrado de x y el cuadrado de 16. Pero fíjense en que entre medio no aparece una diferencia, una resta, sino una suma. Por lo tanto, esto no es, ¿sí?, una diferencia de cuadrados. Más adelante veremos qué pasa con esto respecto a la factorización, ¿sí?, de este binomio. Pero por ahora no es diferencia de cuadrados. Otro ejemplo más. Y se van agregando cositas interesantes a partir de acá. Puedo pensarlo este como el cuadrado de 9, este como el cuadrado de x cuadrado. Antes de eso, sería bueno que yo pensara si pude sacar factor común, por ejemplo, acá en esto. Y fíjense que este término tiene x, este no, por lo tanto no hay factor común. Voy a pensar la diferencia de cuadrado. X al cuadrado, 9 al cuadrado. Por lo tanto me queda x cuadrado más 9 por x cuadrado menos 9. Al hacer distributiva yo puedo verificar que todo este producto me va a quedar. Ahora, uno podría decir ya está, este es el resultado. Pero fíjense que en el segundo paréntesis aparece nuevamente una resta, una diferencia entre dos cuadrados. Acá no, acá aparece una suma. El cuadrado de x, el cuadrado de 3. Quiere decir que acá nuevamente aparece una diferencia de cuadrados. Y esto, que es muy común que muchos lo dejen así, está incompleto si yo no desarrollo también esta diferencia. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar?
este término que ya tenía multiplicado por algo más. La diferencia de cuadrados de acá, x más 3 por x menos 3. Y ahí sí el ejercicio está terminado. Otro ejercicio más. Hoy les decía, tengan cuidado con mirar, por ejemplo, si antes de pensar una diferencia de cuadrados, si puedo ver si hay, por ejemplo, factor común. Veo que hay una diferencia. Esto es el cuadrado de 6, pero esto no es ningún cuadrado y esto tampoco. Y se me complica plantear un cubo en forma de cuadrado. Tendría que pensar a la 1,5 al cuadrado. Ya me parece que suena bastante raro. Pero fíjense que en ambos términos aparece la x. Entonces tenemos factor común. Vamos a empezar con eso y acá este ejemplo, así como este fue la combinación de dos veces diferencia de cuadrados, este ejemplo va a combinar dos casos diferentes. Factor común, x, porque apareció x al cubo y x, y se tomaba con el menor exponente, multiplicada por algo. ¿Por cuánto? Por x cuadrado, para obtener x cubo, x por x cuadrado para obtener esto, y x por algo para obtener esto acá, menos 36. Nos quedó bárbaro, nos quedó en forma de producto. Pero también podríamos pensar que si lo dejamos así, nos van a decir que está incompleto. ¿Por qué? Porque nuevamente acá tenemos que mirar y ver si aparece algo más. Y fíjense que apareció la diferencia entre el cuadrado de x y de 6. Esto nuevamente es una diferencia de cuadrado. ¿Cómo nos queda? X, que ya estaba, multiplicada por algo más. Diferencia de cuadrados, x más 6 por x menos 6. Y un último ejemplo. X a la cuarta menos x cubo menos 6x cuadrado. Ya no aparecen dos términos restándose, como tengo siempre en la diferencia de cuadrados. No tengo una diferencia de cuadrados. Pero en los tres términos aparece la x. Entonces voy a poder sacar un factor común. Ojo con esto. X a la cuarta, x al cubo, x cuadrado. El factor común era esa letra que se repetía en todos los términos, pero con el menor exponente que aparece. Fíjense que el menor exponente que aparece es a la 2, al cuadrado. Por eso x cuadrado. Multiplicado por algo, por x cuadrado para llegar a x a la cuarta, por menos x para llegar a menos x cubo y por menos 6 para obtener esto. ¿Qué estoy diciendo? Esto por esto va a dar esto por esto acá va a dar esto, y este por este va a dar esto. Entonces, podría pensar que ya también está terminado. Hice factor común y me quedó este trinomio. Acá no tengo una diferencia de cuadrados. Pero recordando un tema de cuarto año, que ustedes trabajaron mucho, fíjense que acá me quedó una función cuadrática. Y entonces puedo pensar, ¿sí?, que esa función cuadrática, o esa expresión, ¿no es cierto?, ecuación también cuadrática, tiene tres términos, donde a vale 1, b vale menos 1 y c vale menos 6. Ustedes, ¿sí?, conocen la fórmula resolvente de la ecuación cuadrática, ¿sí?, menos b más menos, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a, y eso, si aplico esa fórmula resolvente, me da dos resultados, que x vale 3 y que x vale menos 2. Esos dos valores, tanto 3, si yo lo reemplazo acá y hago las cuentas, me va a dar que todo esto vale 0. Lo mismo pasa para menos 2. Quiere decir que estos dos valores son raíces de esta ecuación, de esta parte.
Entonces ustedes el año pasado, obteniendo las raíces, podían escribir la forma factorizada de esa ecuación cuadrática. ¿Cómo nos queda entonces en definitiva? X cuadrado por x menos 3, porque iba a la raíz cambiada de signo, por x más 2. Esto, ¿sí?, quedó entonces ahora en forma de producto. Fíjense que era un polinomio de grado 4 y entonces ahora obtenemos un producto entre tres expresiones, una de grado 2, otra de grado 1 y otra más de grado 1. Si desarrolláramos todo esto, obtendríamos nuevamente esta expresión. Esto que estamos viendo ahora puede parecernos que no sirve para nada, pero dentro de poquito, conocer esta forma de escritura nos va a ayudar a poder graficar más fácilmente esto que tenemos expresado así en forma polinómica y que acá aparece en forma factorizada. Quedó entonces factorizado. Y acá entonces termino la explicación de hoy, ¿sí?, y espero que les haya servido.